Los progresos de la medicina son gigantescos. Ya no estamos seguros de nuestra propia muerte. Hermann Kästner. Sex for breakfast, texting all my exes on some Kanye West shit. Good morning, I don't worry about tomorrow. Hola a todos, bienvenidos a Medicina MP3 y en esta ocasión tema muy interesante, tema hospitalario, criterios de derivación del traumatismo cráneoencefálico. Bueno, cuando en el servicio de urgencias tengamos un paciente con un traumatismo craneoencefálico, tenemos 4 vías de derivación. La primera, y más cercana, va a ser la observación o el ingreso en una planta de hospital. La segunda va a ser el ingreso en otro hospital más especializado, por ejemplo, de primer nivel. La tercera va a ser en UCI de nuestro propio hospital. Y la cuarta, derivación al domicilio. Bien, si lo que necesitamos es una observación clínica que dure de 24 a 48 horas, tenemos la observación. También se puede optar por el ingreso. En estos casos habría que ingresar en observación o en una planta del hospital cuando hay una alteración persistente del nivel de conciencia. Un Glasgow que esté por debajo de 15. Si el Glasgow es de 15, pero presenta algunos de los factores de riesgo, también hay que meterlo en observación. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un accidente de tráfico y tiene una amnesia del episodio, habría que tenerlo en observación, vigilándolo. O una cefalea que sea muy intensa y persistente, o unos vómitos persistentes. Es decir, estamos hablando de una clínica que nos haga sospechar lesiones. También, evidentemente, las crisis convulsivas o signos neurológicos. Si tenemos una focalidad neurológica, pues evidentemente es para meter en observación. ¿Qué pasa si le hacemos una radiografía a este paciente y vemos que tiene una fractura craneal o una fractura cervical o incluso un TAC que es anormal? Evidentemente tiene que ir a observación. También, y eso a veces no se hace, un paciente con un traumatismo craneoencefálico y que tiene una intoxicación aguda de alcohol o drogas es subsidiario de observación o ingreso en planta, así como una lesión facial severa. Incluso pacientes con TCE y que está tomando anticoagulantes o antiagregantes es subsidiario de una visita a observación. Evidentemente, cuando tiene más de 65 años o un paciente politraumatizado o es un impacto de alta energía, todos estos son criterios para que el paciente vaya a observación. Como estáis viendo, son muchas condiciones, ¿no?, las que tendría el paciente para estar en observación, pero es que un traumatismo craneoencefálico no se tiene que tomar a la ligera. Salvo que sea un traumatismo craneal, que no ha habido pérdida de conocimiento y algo leve, cualquier traumatismo craneoencefálico debería estar vigilado en observación. Y esos son los criterios que hemos dicho de observación. Vamos a ver los criterios para ingreso en un hospital de primer nivel, tipo Virgen de Rocío o tipo Reina Sofía en Córdoba. Hombre, primero tenemos que consultar con el servicio de neurocirugía. Antes hay que llamar para ver si efectivamente lo van a admitir. Pero generalmente un paciente con un TC severo, un Glasgow de menos de 8, debería ir a un hospital de primer nivel. Si el Glasgow no está tan bajo, está bajito, pero no menos de 8, pero el TAG es anormal o hay un deterioro muy importante del paciente, o incluso si el TAG no está disponible,
pues tendría que ir a un hospital de primer nivel, evidentemente también. Incluso aunque tuviésemos un paciente con un Glasgow alto, pero tiene una lesión intracraneal o hay signos de que puede haber una alteración neurológica, pero el TAC no está, por ejemplo, disponible, hay que llevárselo a otro sitio para hacerle un TAC. Por supuesto, en los hundimientos craneales hay que llevárselo al hospital de primer nivel, incluso también en las fracturas de la base del cráneo, porque es que esto es todo de neurocirugía. Bien, pues vamos a ver el tercer criterio, la UCI. ¿Cuándo habría que meter un paciente con un TCE en la UCI? Pues cuando tenga un Glasgow de menos de 9, evidentemente. Por supuesto, si necesitáramos monitorizar la presión intracraneal, eso en observación no se puede hacer. Por tanto, también tendría el paciente que ir a UCI. Una vigilancia neurológica muy específica y demás, que no se puede hacer en urgencias, pues para UCI. También, si el paciente ha sido intervenido de una LOE, una lesión ocupante de espacio, pues tras un traumatismo encefálico, habría que ingresarlo en UCI, independientemente de cómo tenga el Glasgow. Bien, el último caso, derivación a domicilio. ¿Cuándo habría que derivar a domicilio? Hombre, tenemos que estar muy seguros de que ese traumatismo encefálico no ha repercutido negativamente en el paciente. Si el paciente ha recuperado el nivel de conciencia, el TAC es completamente normal, no tiene ningún signo neurológico, se ha excluido cualquier daño cerebral y demás, pues sí se podría, después de vigilancia, de unas horas de vigilancia, mandar a su casa, a su domicilio. Es muy importante en el domicilio que los familiares lo observen. Si vemos que es un paciente que, bueno, tenemos dudas si va a poder ser observado bien o va a estar solo, deberíamos tenerlo unas horas más allí en el hospital. Porque, claro, ese paciente se puede deteriorar y nadie puede estar pendiente de él. Recuerda, Antonio, que es importante la observación domiciliaria. Es verdad que es lo más importante, son las 24 o 48 primeras horas, pero después la gente senil habitualmente, cuando tienen traumatismos aunque sean leves, pueden hacer hemorragias subaracnoideas subdurales y dan clínicas muy inespecíficas como inestabilidad o un poquito de somnolencia, entonces hay que estar bien atentos. Otra cosa importante cuando un traumatismo es de consideración es realizar una radiografía de cervicales, porque a veces puede tener comprometida la columna cervical y podemos estar ante un problema mayor. Así que nada, bueno, gracias. Efectivamente, muchas gracias, Tránsito, por tu puntualización. Y nada, hasta aquí hemos llegado en nuestro podcast de criterios de derivación del trauma craneoencefálico en el hospital. Os reemplazamos, como siempre, para próximos capítulos muy interesantes aquí en Medicina MP3. Un saludo a todos.